las cifras de empleo, estas que da a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social sobre el empleo formal, se ha generado un cierto debate. No sobre si creció a una tasa del 1.5% anual a julio y venía creciendo al 2% a junio, es decir, está creciendo todavía menos rápido o más despacio si se quiere, que durante julio se perdieron más de 19,000 empleos, pero ya desde hace algún rato, hace algunos meses, se está generando un cierto debate sobre los empleos registrados, los registros patronales. Hay quienes dan por hecho que estos registros patronales han caído porque hay contracción económica. El Instituto Mexicano del Seguro Social ha dicho que es un ajuste en las cuentas. Y para hablar de este tema me da muchísimo gusto saludarte, querida Jimena Escobedo, subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía. Parece que hay esta confusión de que la disminución de registros patronales hay quienes la ven como si fuera un signo de contracción en el empleo, ¿no? ¿Cómo estás, Jimena? Buenas noches. Hola David, ¿cómo estás? Buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Antes que nada, antes de que hablemos con la entrevista, déjame ofrecerte una disculpa porque todavía, y eso es culpa del campeón Bermúdez, todavía tú no tienes cortinilla de sección y luego ya ves que cómo se pone Luis Rosendo a presumirlo. Se pone sensible. Ya ves cómo tenía Vidal, lo tenía, no sabes a Vidal. No sabes las escenas tóxicas que veíamos aquí, ¿eh? No, ya lo sé. Entonces te ofrezco una disculpa porque todavía no tienes tu cortinilla, pero te prometo que la próxima vez vas a tener tu cortinilla, ¿eh? ¿Cómo estás, David? Bien, con gusto de saludarte y le estaba tratando de explicar al público que mejor que tú, que hay esa confusión, que hay quien dice la disminución de registros patronales es igual a una mala situación económica. Y corrígeme si me equivoco, yo creo que no es necesariamente así. No, a ver, como lo dices bien, creo que sí hay que hacer esa diferencia, porque creo que cuando hablamos de los datos también hay que saber interpretar los mismos datos. Entonces, cuando hablamos exclusivamente de los registros patronales, que si bien es un indicador administrativo que no equivale a una empresa, no tenemos por qué asociarlo que esto es lo que equivale a si está aumentando o disminuyendo la contracción económica o bien la tasa que estamos teniendo de crecimiento de los puestos de trabajo. Creo que son cosas totalmente distintas que no hay que mezclar. Sí, a ver, pero ¿por qué? Porque yo creo que se ha extendido demasiado esa, pues déjame decirlo así, yo al menos como lo veo yo, medio simplón, decir hay menos registros patronales, están cerrando empresas. No, eso es totalmente, eso no, nosotros economía no lo hemos dicho muchas veces, no tiene nada que ver una cosa con la otra, son procesos administrativos totalmente distintos y esa discrepancia la puedes ver que aunque tengas una disminución o una contracción, como se ha mencionado en los registros patronales, no tiene nada que ver con la misma, digamos, crecimiento que estamos teniendo de los puestos. Había ahí alguna información que vimos el día de hoy que mostraba que estábamos teniendo dentro de los registros patronales un 25 meses en contracción, pero es importante decir que esto está asociado exclusivamente a los controles administrativos que tiene el IMSS, y que también ya nos ha señalado el IMSS, y que esto no tiene relación con una contracción económica. Y si fuera eso, o sea, la prueba viva de eso es que la tasa anual que estamos teniendo de crecimiento de los puestos de trabajo, llevamos 64 meses consecutivos en positiva, más los distintos indicadores que nos ha mostrado el INEGI, por ejemplo, los últimos que tuvimos del PIB, que crecimos 1.5 trimestral y 2 anual del segundo trimestre del 2026, inclusive por encima de lo que estaba esperado, David. Entonces, decir que estamos asociando esto a una parálisis o una contracción económica, creo que es una muy mala lectura de los datos. Yo a veces creo que hay
seguramente como me habrás leído, espero que me hayas leído, yo creo que hay una nueva tribu que son los influencers financieros y que están dispuestos a torcer mucho la realidad o a hacer malas lecturas, nada más con tal de tener likes y tener vistas, ¿no? Sí, y creo que es importante que tu público y que todos tengamos en mente que la economía mexicana no está en una recesión. O sea, estamos hablando de una economía que atravesó sí un periodo de debilidad y que en el segundo trimestre mostramos una recuperación mucho más fuerte de lo previsto, que es lo que te vengo mencionando. Sí, sí. Y que todas las economías, o sea, en todo el mundo, no es un caso específico de México, enfrentan sus propios retos. Y que dentro de la diferencia que tenemos en esto es que si enfrentamos esos retos desde una situación de contracción o desde una economía que está creciendo. Y con inflación descendente y estabilidad macroeconómica, hoy podemos estar seguros que México se encuentra en la segunda situación. Entonces, no hay que hacer una interpretación errónea de los datos, porque sí se podría interpretar que estamos igualando los registros del IMSS entre una mezcla de los registros patronales con la pérdida de empleos, que no es el caso del país en el que estamos ahorita. Sí, no, o sea, no puede haber una caída porque, y lo dice el IMSS, pues bueno, hay quienes fingían, por alguna razón que no me quiero desviar, que hay quienes fingen tener empresas y tener registros patronales. Correcto, sí, totalmente. Sí, o sea, que no son empresas que nada más los usan de cascarón, digamos, y para dar visos de legalidad de sus operaciones. Correcto. Y es lo que te digo, o sea, en lo que llevamos 64 meses consecutivos en una ascendencia positiva. O sea, eso no lo habíamos visto en muchísimo tiempo en los temas que tienen que ver con crecimiento de puestos de trabajo en el IMSS. Entonces, cuando pones a ver esa variación que existe entre los registros patronales y el crecimiento positivo que estamos teniendo de empleos, obviamente vas a tener una curva que no te va a ser compatible, que tiene una discrepancia, y es el mismo funcionamiento de eso. Y lo que tú también acabas de mencionar ahorita. Sí, no, o sea, porque hay esas cosas. Oye, ¿y qué tanto, desde donde tú lo ves, Jimena, qué tanto se va a recuperar, a seguir recuperando la economía? ¿Qué tanto va a tomar velocidad? Porque ustedes en el gobierno están muy confiados de que los datos van a ir a mejor y mejor en la segunda mitad del año, ¿no? Todos lo dijimos desde que empezamos este año, que para el segundo semestre del año íbamos a tener una mejora sumamente relevante, David, y creo que lo estamos viendo. Es lo que te decía, desde el tema del PIB, que creció 1.5 trimestral y 2.1 anual, en lo que llevamos del segundo trimestre. Perdón que ahí te interrumpa, eso fue que empezó la recuperación antes. Los propios analistas se sintieron sorprendidos por el dato. Sí, a ver, y eso no es de un día para otro, o no es por nada, es por las distintas acciones que ha hecho el gobierno federal, obviamente también por la inversión extranjera, pero por las decisiones que ha tenido de política pública el gobierno federal de impulsar la inversión pública, que tú lo sabes perfecto, la inversión pública es el motor de la inversión privada. Sí. Entonces, y además eso te toca a ti. La primera responsable de eso eres tú. Sí, y lo vemos con que hemos hecho ese, digamos, acelerador dentro del primer semestre con lo que vamos. Ahora, también tienes un factor que las empresas empiezan también a percibir esa recuperación. O sea, el indicador de tendencia empresarial llegó a 51.2 puntos y el manufacturero a 52.4, ambos en un terreno sumamente expansivo. Es decir, las empresas están viendo que la actividad mejora, y aunque eso todavía no se refleja plenamente en los índices de confianza, por el tema de cautela, estamos viendo esos resultados. Entonces, si tú nos comparas con cómo empezamos el año a cómo estamos en este segundo semestre, hay una enorme diferencia. Entonces, creo que por eso es importante que cuando hablamos de los datos,
sepamos interpretar los datos, no nada más dar los datos como si fuera un tema de números, sino también la interpretación de todo lo que viene detrás de esos números. Es que a lo mejor ahí, y eso lo digo yo, claramente lo digo yo, insisto que hay una nueva tribu que son los influencers financieros que toman el dato y hacen una interpretación. Antes se decía de la prensa amarillista, vamos a dejarlo en qué es ese tipo de interpretación, ¿no, Jimena? Sí, y aparte, a ver, los datos los tienes ahí, David, los tienes todos, los tiene el INEGI, estamos teniendo mayor estabilidad macroeconómica, la inflación y los precios al productor siguen descendiendo, el peso continúa apreciándose, entonces los datos están ahí, solamente hay que saber interpretarlos y no generar, digamos, esta mala interpretación o psicosis de que tenemos una economía en contracción. Cualquier persona que te hable ahorita de que México está en una economía con contracción, pues no está leyendo bien los datos, no está viendo los resultados. Y eso es lo que hemos venido viendo ahorita. Querida Jimena, estoy totalmente de acuerdo contigo. Te agradezco mucho y te prometo que la próxima vez que platiquemos ya vas a tener tu cortinilla para que Luis Rosendo no presuma. Para que Luis Rosendo no se ofenda. Sí, no, porque no se ofenda. Si no, ya no voy a aceptar las entrevistas. No, sí las debes aceptar. Pero ya ves que Luis Rosendo no pierde oportunidad, lo cual le agradezco muchísimo. El otro día lo entrevisté en un avión. Es especial, pero lo queremos. Así. Yo lo quiero bien. Jimena, siempre un gusto platicar contigo. Te mando un abrazo, David. Que te vaya muy bien.